Muy buenas, familia. ¿Por qué Dios manda matar personas en el Antiguo Testamento? Esta es una gran pregunta. Últimamente os he estado contando narraciones, historias del libro de Josué, donde se ve pues, todo el tema del anatema, ¿no? o el jerem, consagrar una ciudad al anatema, que en concreto y en la práctica era arrasar una ciudad, conquistarla y quemarla por entero con todos los bienes que tenía, incluyendo las personas que dentro de esa ciudad había, incluyendo hombres, mujeres, niños, pues todo era arrasado y por tanto pues se mataba gente, ¿no? Por tanto, podríamos decir que en el Antiguo Testamento Dios manda matar a gente y no se supone que este es un Dios de la bondad, Dios del amor, Dios que ama a sus hijos y a las personas. ¿Cómo podemos entender que este Dios mande matar gente en el Antiguo Testamento cuando en el Nuevo Testamento parece que es algo totalmente diferente? Pues vamos a intentar explicar un poco. Vamos a por ello. Inevitablemente que empezar y que retornar, que volver hasta el libro del Génesis, hasta el comienzo, cuando se nos narra todo el tema del pecado original, porque Dios crea a Adán y Eva y es un mundo lleno de armonía entre el hombre y la mujer, de armonía entre los hombres y Dios, de armonía entre el hombre y la propia naturaleza, la creación, una armonía increíble. Pero eso es roto por culpa del pecado original y esto no es una cosa que Dios quiera, no es una cosa que Dios pretenda y es algo que a Dios le desagrada, pero que sucede y a partir de ahí comienza a haber pues un montón de, pues esto, ¿no? De oposiciones que no estaban pensadas ni mucho menos por Dios, o vamos, pensadas, no estaban planeadas o queridas por Dios en el momento de la creación. Desde el principio ya vemos todo el tema de Caín y Abel, ¿no? O sea, un hermano mata a otro y eso desde luego no es querido por Dios. Y hay que entender de entrada que desde aquel momento la humanidad está recorriendo un camino de haberse alejado de Dios. Por tanto, ya el punto de partida y el contexto es que Dios no quería eso. Entonces, muchas de las cosas que los hombres comienzan a hacer a partir de entonces, y así consta en la Sagrada Escritura y así se narra, son cosas que desagradaban a Dios. Dios desde entonces comienza como un lento proceso, un camino de revelación al hombre, de manifestarse y de irle enseñando y de irle reconduciendo a la unión con Dios, al paraíso perdido, al Edén perdido. Y en ese proceso estamos, de hecho, todavía, ¿no? Pero hay que partir de aquí. Dios comienza un proceso lento, pedagógico, donde tiene que ir dando pasos y donde no todo está bien desde el principio, pero donde Él tiene que aceptar cosas que están mal, aceptar en el sentido de no cortarlas de raíz, sino poco a poco irnos enseñando. Está muy claro con Caín y Abel que la muerte de un hombre a otro no es directamente como aprobada por Dios. Los siglos pasan, los años pasan y nos encontramos y llegamos hasta el punto de la conquista de Israel y todo el tema del anatema que vamos a intentar explicar un poco. Okay. Primero tengo que explicarte así dos puntos. El primero, era una práctica común en todos los pueblos de la época porque consideraban que cuando dos pueblos se enfrentaban entre sí, y esos pueblos lógicamente cada uno tenía su dios, el pueblo vencedor en realidad no vencía el pueblo, vencía el dios que luchaba por encima de él. Impossible. Los bienes conquistados no le pertenecían en sí al pueblo, sino al dios que había vencido. O sea, es de aquel que logra la victoria y le atribuían totalmente la victoria al dios. Este es un punto importante para tener en cuenta, teniendo en cuenta que era una práctica común en aquella época, en aquel momento, entre los pueblos de aquella zona. Y también hay que señalar que el gran peligro que había ahí para el pueblo de Israel era el tema de la idolatría, es decir, de cambiar de Dios, de rendir homenaje, honor a otro Dios que no sea el único Dios verdadero, el único Dios, ¿no? Que solo puede haber uno. Pues este era otro de los grandes puntos importantes para el pueblo de Israel y desde aquí se explica un poco por qué este deseo de acabar con todo lo que tenga que ver con otro Dios. Por tanto, si una ciudad pertenecía a un Dios, yo tengo que acabar con ella en la medida en que pertenece a otro Dios y al que no se le puede rendir ningún tipo de homenaje ni de culto, ni se debe permitir que esa religión se extienda. Ahora te explicaré un poco más porque sería un gran mal o un mal mayor incluso que la propia muerte. Yo creo que es importante entenderlo desde la plenitud de la revelación. ¿Qué quiero decir con esto? Dios empezó un camino para revelarse a los hombres, ¿no? Y es progresivo, es lento, es paulatino. Pues nosotros tenemos que mirarlo desde la plenitud de la revelación de la cual nosotros ya podemos mirar, la cual nosotros ya podemos consultar, ¿no? La plenitud de la revelación es Jesucristo. Jesucristo es Dios y es un Dios que se identifica con el Dios del Antiguo Testamento. Él no marca ningún tipo de diferencia. Él dice
Y él se identifica con el Dios de Abraham, con el Dios de Moisés, con el Dios de los profetas, con el Dios de Josué. Por tanto, él establece una relación y una unidad con ese Dios. ¿Bien? Entonces no son dioses diferentes, no son cosas diferentes y por tanto nosotros ya podemos como entenderlo mejor como en plenitud, en global. No es lo mismo valorar solo un aspecto concreto sin saber el final que viéndolo en conjunto. Cuando uno ve en conjunto las cosas, las entiende desde luego mucho más. Ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo que luego en el tiempo de Jesucristo dice, ¿no? Yo he venido a dar la vida por todos, yo he venido a dar mi vida por los demás. Es el mismo que nos enseña a perdonar a nuestros enemigos, no a matarlos. Y es el mismo que le dice a San Pedro, le dice, quien ayer lo mata, ayer lo muere. Le está condenando, le está censurando el intento de matar a esos soldados romanos por medio de la espada, porque él trae un reino que es de otro mundo, que no es un reino humano, y que por tanto tiene otros modos, y él viene a traer otra cosa, ¿no? Pero es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Tenemos que entender cómo es posible que en un momento diga una cosa y en otro momento parezca que diga otra. ¿Hay contradicción? No hay contradicción, pero sí que hay un progreso, sí que hay una plenitud de revelación, hay una mayor manifestación de lo que Él quiere. Yo para entenderlo pongo este ejemplo que puede ser un poco tonto, pero piensa en las finales de la NBA. Las finales de la NBA llegan ya dos equipos a la final y se tienen que enfrentar y tienen que jugar varios partidos, no juegan solo un partido, ¿bien? Tienes que ganar 4 partidos, por tanto eso significa que tú puedes llegar a perder incluso 3 partidos contra tu rival y aún así ganar la liga, ¿no? Imagínate que en uno de esos partidos intermedios de los primeros partidos falta muy poquito, 5 minutos y ya vas perdiendo por 20, por 30 puntos, de tal forma que ves la victoria de ese partido como algo totalmente imposible. Los mejores entrenadores muchas veces ahí cambian a los jugadores, sacan a jugadores suplentes, menos importantes, reservan a los mejores jugadores para darles descanso para el siguiente partido y para dar ritmo a los jugadores que juegan un poco menos y así equilibrar el equipo para en el siguiente partido estar más en forma y poder ganar. Si tú ves solo ese partido, dices, ¿este entrenador qué le pasa? ¿Quiere perder el partido? Lo puedes valorar así, porque si tú solo piensas en el partido, dices, estás sacando a los mejores y metiendo a los peores. Conclusión, el entrenador quiere perder este partido, pudiendo hacer algo para ganar. Error. Lo que pasa es que ese entrenador está pensando en algo más grande. No es que quiera perder el partido. ¿Quieres perder el partido? No quiero perder el partido. Pero quiero ganar la liga, que es en lo que tú no estás pensando. ¿Ves? Es una amplitud de miras mayor. Si tú solo piensas en el partido, piensas e interpretas que ese entrenador quiere perder el partido. Pero si tú piensas en la liga, dando por hecho que ese partido está prácticamente perdido, puedes valorar y tomar decisiones que parecen una cosa pero que no lo son. Tú quieres ganar la liga y ahí está el punto, ¿no? Pues creo que Dios, de algún modo, está haciendo esto. Dios hace esto. Dios está permitiendo actitudes malas que están en los hombres, que no son porque la haya querido, sino porque se han ido extendiendo así, pero las está permitiendo porque en ese momento no pueden entender y asimilar lo que Dios quiere hacer. Entonces lo asume, lo acepta para enseñarles cosas más importantes, para enseñarles algo muy importante, que es lo de la idolatría. No puedes dejar que otro Dios se abra terreno. Esto sería demasiado malo. Es que el pueblo no tenía otro modo de entender que la victoria del Dios verdadero sobre los dioses falsos se realizaba de ese modo, de un modo derramando sangre, matando a las personas. Cualquier otra cosa, el pueblo no lo hubiera entendido. Es decir, un Dios que les dice, oye, no, perdónales, no pasa nada, ellos hubieran entendido, tú no eres el Dios verdadero. Tú eres un Dios flojo, tú eres un Dios débil, tú no eres el Dios fuerte. Tú no eres Dios, por tanto, tú me estás engañando. Por eso Dios se veía, entiéndeme, obligado de algún modo a aceptar esa práctica para enseñar algo más importante, que es yo soy el Dios verdadero. O sea, yo soy Dios y los otros no son Dios. Y esto es muy importante porque es lo que quiero extender a todo el reino, a toda la humanidad, a toda la creación, a todo el planeta, que es que todos crean en un único Dios, ¿no? Y esto lo va a ir enseñando poco a poco, lentamente, pero empezando por ahí. O sea, el Dios verdadero gana, actúa, vence. Es súper importante señalar aquí también que es imposible entender esto sin una perspectiva de vida eterna. Es decir, si tú no tienes la concepción de que hay una vida eterna mayor, más importante que la vida de esta tierra, es totalmente absurdo intentar entender esto. Hay que entender que este Dios, el que permite estas cosas del anatema, es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento dice, no temas a aquel que te puede dañar el cuerpo, ten miedo a aquel que puede llevarse tu alma y tu cuerpo a la gehenna, es decir, al infierno, ¿no? A la muerte eterna. O sea, sin entender esto es absurdo intentar entender el problema del anatema. O sea, tenemos que entender que el bien mayor es la vida eterna y la vida sobrenatural eterna, no esta vida. Y por tanto, perder esta vida y que una persona muera en esta vida no es el mayor de los males. Es un mal muy grande, sin duda, ¿no? Pero no es el mayor de los males, porque esta vida es pasajera y la vida eterna no. Entonces es mucho más grave
la muerte eterna que la muerte temporal, igual que es mucho más grande la vida eterna que la vida temporal. Por eso una persona puede ser mártir y dar su vida y saber que va a morir y morir por una causa más grande. Y también, por último, no olvidar que este Dios que permite esto del Jerem es el mismo Dios que se ha hecho hombre y que ha decidido hacerse hombre para morir en la cruz, que nos ha enseñado la fuerza de la cruz, que ha querido morir él mismo y recibir la muerte para derramar su sangre, ¿no? Es el Dios que nos ha querido enseñar la fuerza de la cruz, la fuerza de su sangre redentora, la fuerza del sufrimiento ofrecido. Es el mismo Dios que ha asumido todo eso y que lo ha vivido en su propia carne y por tanto sus palabras y sus enseñanzas adquieren una perspectiva diferente, ¿no? No es lo mismo que te diga alguien, oye, no robes, robar está mal. No es lo mismo que eso te lo diga una persona que roba y que es ladrón, a que te lo diga una persona que vive una vida normal, que ni roba ni hace nada especial, sin más no roba, y te dice, oye, robar está mal. No es lo mismo, y mucho menos es lo mismo que si te lo dice una persona que todo lo que le dan se lo da a los pobres y que no tiene casi ni para comer porque todo lo que recibe se lo da a los demás. Y esa persona te dice, oye, no robes, que robar está mal, ¿no? Pues el peso que tienen las palabras de esa persona es mucho mayor, es mucho más grande, ¿no? Tiene una carga de autoridad por su propia vida, por sus propias obras. Sus obras le dan a sus palabras un peso mayor. Esto es lógico. La vida de este Dios, Jesucristo, que da la vida por nosotros, le da un peso mayor a sus palabras. Imagínate que se acusa a una persona de robar y de estar robando a una persona que tú le has visto durante toda la vida tener actos de desinteresados, de caridad, de incluso llegar a sufrir por los demás, muriéndose de hambre para dar a los demás, y de repente llega alguien y te lo acusa y dice, no, esa persona es un ladrón. Tú dices, hombre, está bien, voy a escucharte, pero tengo que contrastar con todo lo que yo sé, ¿no? Quizás lo que tú me dices, lo que tú has visto algo de esta persona que te hace pensar que está robando, a lo mejor se puede entender de otra manera. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque, hombre, toda su vida indica que va en otra línea, ¿no? Que no parece que él quiera robar. Entonces, si parece que está robando, al menos podemos examinar si simplemente es apariencia o es realmente así, ¿no? Pero su vida nos hace examinarlo de otro modo o abrirnos a otras posibilidades. Pues con Dios pasa lo mismo. Sabiendo quién es Dios y sabiendo que Él ha muerto por nosotros, nos tenemos que abrir a entender por qué Él permite el anatema en el Antiguo Testamento. Bien, en cualquier caso sé que es algo difícil de entender, que esto del anatema va a ser algo que hiere nuestra sensibilidad, que no estamos muy acostumbrados y que puede suscitarnos ciertas dudas, pero creo que puede llegar a entenderse. Si entiendes las premisas, si entiendes un poco desde qué punto de vista y poniéndonos en el punto de vista de Dios, creo que puede llegar a entenderse porque puede llegar a permitir algo así, aunque cuesta, y a nuestra sensibilidad no le es fácil aceptarlo. De todas formas, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, me lo dejáis en los comentarios en el vídeo y yo pues estaré encantado, por supuesto, de entablar una conversación y de intentar resolver las dudas que se puedan. En fin, espero que te haya servido de algo este vídeo y que Dios te bendiga. Dios es muy grande y aunque a veces no entendamos las cosas, nosotros no somos Dios, puede pasar que no entendamos algo, Dios sigue siendo Dios. Dios te bendiga, hermano, que Dios te conceda su gracia y su paz.